Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos ustedes, apreciados hermanos y amigos que me ven a través de mi canal Pastor Alexis 25M, como lo pueden ver, Pastor Alexis 25M. Y a partir de hoy es un proyecto que apunta a colaborar, a compartir, a dar de lo que Dios me ha dado para todos mis hermanos y amigos interesados en todo el mundo, en todo el globo terráqueo. Vamos a comenzar con clases de teología, aunque vamos a comenzar, digamos, por la parte final. ¿En qué sentido lo digo? Pues lo que vamos a comenzar a ver es una de las materias que se ven de último en los distintos seminarios e institutos bíblicos, como es lo que tiene que ver con profecías. Las profecías, o hay tres materias que tienen que ver con los estudios proféticos, y es introducción a la profecía, Daniel y Apocalipsis, y escatología. Introducción a la profecía tiene que ver con las dispensaciones. Yo sé que mucha gente no comparte la posición dispensacionalista, se han ido más por la teoría del pacto o del reino. No obstante, esta es una posición catedrática, bien ajustada a la palabra del Señor, defendida por grandes teólogos a través de los últimos 200 años. Se ha desarrollado fuertemente esta posición dispensacional. Aunado a eso, el análisis que vamos a estar haciendo sobre los elementos proféticos está basado bajo la escuela gramático-histórica, o sea que vamos a tomar en consideración las reglas universales de interpretación para estar más ajustados a lo que el escritor bíblico quiso decir y lo que entendió esos destinatarios primarios de la palabra del Señor. Trataré por todos los medios de no usar un lenguaje técnico, rebuscado, teológico, para hacer más ameno la enseñanza. Esto es tomando en consideración un consejo dado por un amigo, quien me escribió y me dijo: Alexis, trata de ser lo más sencillo posible para que todos podamos comprender, podamos entender, y así lo haré, para la gloria del Señor. No pretendo, no busco ningún tipo de protagonismo ni ser aplaudido. Sencillamente quiero colaborar y dar mi grano de arena en este vasto camino de lo que es la enseñanza. Recuerda que la enseñanza es infinita. Comenzamos entonces con el tema que hemos llamado verdades proféticas, que tiene que ver con la escatología. Decía entonces que introducción a la profecía tiene que ver con las dispensaciones. Daniel y Apocalipsis es un estudio de paralelismo entre ambos libros. Y la escatología es el estudio de la profecía desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. O sea, abarca todo lo que la Biblia habla en el campo profético. Así que demos comienzo, sin más preámbulo, a este tema que no he llamado escatología, sino verdades proféticas. ¿Y qué vamos a ver en estas primeras lecciones? Vamos a ver, como lo indica el sumario, ¿verdad?, la Biblia y sus destinatarios, los programas proféticos, como es el programa profético para Israel, programa profético para las naciones y el programa profético para la iglesia. Además, vamos a tocar los temas gruesos de la escatología, como es la gran tribulación, la antesala del milenio, el milenio, la nueva Jerusalén y la eternidad. ¿Sabía usted, mi querido hermano y amigo, que para poder entender el vasto territorio profético es necesario entender y comprender que la Biblia tiene varios destinatarios? Y lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. El apóstol Pablo dice: no seáis tropiezo ni a judíos,
ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Fíjese que allí el apóstol habla de tres grupos ampliamente distintos, los judíos, las naciones y la iglesia. Alguien dirá, pero pastor, si Efesios capítulo, y lo tengo acá en la mano precisamente, Efesios capítulo 2, versículos 12 en adelante, habla de que ya no hay dos pueblos, de que los judíos y la iglesia, Dios hizo de ambos pueblos un solo pueblo. Bueno, quiero decirte, eso es verdad en un sentido. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, le dice Pablo a la iglesia gentil, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y luego dice, pero Él, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso es verdad, pero en el sentido de que Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, Él muere por toda la raza humana, muere por todos los hombres, incluyendo el pueblo de Israel. Y en cuanto a salvación, la salvación es para todos y la iglesia está compuesta por judíos convertidos y por gentiles convertidos. No obstante, hay programas proféticos exclusivos para las naciones, hay un programa profético exclusivo para Israel y un programa profético exclusivo para la iglesia, que es lo que vamos a ver detalladamente. Entonces, los programas proféticos, repito, hay uno para Israel, uno para las naciones y otro para la iglesia. No entender esto es caer en un cóctel profético. Hay porciones de la Biblia que son para Israel y la tomamos para la iglesia, o viceversa. Y porciones bíblicas que están dirigidas a las naciones en su tiempo profético y a veces le hacemos aplicaciones a la iglesia o a Israel. Entonces, lo que la escatología pretende hacer, y más que todo este método gramático histórico dispensacional, es de alguna manera ordenar el vasto contenido profético bíblico desde Génesis hasta el Apocalipsis, ordenarlo por programas. Hay un programa para Israel, un programa para las naciones y un programa para la iglesia, que es lo que vamos a desarrollar ampliamente en este estudio. Los programas proféticos debemos de partir del propósito. Hay un propósito o tres propósitos principales en los programas proféticos. El primero de ellos es redimir a la nación de Israel. El segundo, escoger a un pueblo entre todas las naciones que Dios llama iglesia. Y tercer propósito de los programas proféticos es, al final, por supuesto, de ellos, doblegar el orgullo de las naciones. Nunca nos olvidemos, siempre tengamos en cuenta el propósito de los programas proféticos. Ahora comencemos programa por programa. El programa profético para Israel, ¿qué vamos a ver allí en el programa profético para Israel? Vamos a hablar de los pactos incondicionales, vamos a hablar de las 70 semanas de la profecía de Daniel, vamos a dar unos tips de la singularidad de este pueblo, aportes a la humanidad del pueblo de Israel y 4 personalidades de gran relevancia que ha dado este pueblo. Quiero también aclarar de antemano que los cristianos no somos pro-israelí, ni pro-Estados Unidos, ni anti-árabes. No, un cristiano verdadero es pro-árabe, pro-israelí, pro-Estados Unidos, pro-Rusia, pro-China, pro-Latinoamérica, pro
todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros, que somos los embajadores de Cristo en esta tierra, la gran comisión es clara y diáfana: id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces el mandato del Señor es que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, enseñando las cosas que Él nos ha mandado. No enseñando cosas que yo quiero, sino lo que nuestro Rey nos mandó. Y Él nos mandó fue a predicar el Evangelio y a no inmiscuirnos en la geopolítica internacional y hablar a favor de un grupo en detrimento de otro y viceversa. Nosotros estamos llamados a evangelizar en los 5 continentes y decirle a los 5 continentes, a todos los países, independientemente de su tipo de gobierno, que Cristo les ama, que Cristo tiene poder para redimir y que si no colocamos a Cristo en el lugar que debe ir, lo que hagamos no tendrá un desarrollo estable ni un fin extraordinario. Por eso es importante anunciar a todos los pueblos que Cristo nos ama a todos y dio su vida por todos nosotros. Así que vamos a hablar del programa profético para Israel y vamos a hablar del programa profético para las naciones y para la iglesia, sin ningún tipo de fanatismo, sino como Dios lo muestra en la palabra del Señor. En relación al programa profético para Israel fueron dados 4 pactos incondicionales y están allí en la Biblia. Esos pactos incondicionales se llaman el pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Es importante conocer la definición de pacto incondicional, que es lo contrario de pacto condicional. Un pacto condicional, como el mismo término lo indica, está la fórmula si tú. O sea, cuando se hace un pacto, sea de Dios con el hombre o el hombre con el hombre, si está el elemento condicional, si tú, pasa a ser un pacto condicional. Yo te doy esto, pero si tú. Yo te haré esto, pero si tú. Ahora, en los pactos incondicionales, Dios jura por sí mismo bendecir y cumplir acuerdos que Él mismo da, independientemente de la reacción de aquel con quien pacta. Y hay muy pocos pactos en la Biblia que pueden considerarse como incondicionales, y están los 4, el abrahámico, el palestino, el davídico y el nuevo pacto. En el primero de ellos, el pacto abrahámico, se le dice a Abraham: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera, y serás padre de muchedumbre de gentes, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 17, versículos 2 al 6, Génesis 12, 1, Génesis 13, 14. Y en el pacto abrahámico se le promete a Abraham 3 cosas principales: tierra, descendencia y redención. Mire esas tres palabras clave: tierra, descendencia y redención. Y esas 3 palabras son las palabras clave de todos los profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores y menores desarrollan su mensaje basado, entre otras cosas, pero en estas 3 principales: tierra, descendencia y redención. En el pacto palestino se le promete a la nación de Israel. Lógicamente, el pacto palestino es como una extensión del pacto principal, que es el abrahámico. En el palestino se habla de la seguridad de la tierra. Dice Deuteronomio 30, versículo 5: y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien,
y te multiplicará más que a tus padres. Y luego en Josué capítulo 1, versículo 4, da los linderos de esa tierra que Dios le prometió a Abraham. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. O sea que más o menos estos linderos es por el sur con Egipto, por el norte con el Líbano y Siria, por el este el Éufrates y por el oeste el gran mar, que es el mar Mediterráneo. Esa es la porción de tierra que Dios en el pacto incondicional palestino le ha prometido a la nación de Israel. El tercer pacto incondicional es el nuevo pacto y está escrito en Jeremías capítulo 31, versículos 31 en adelante. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este pacto incondicional tiene que ver cuando Israel sea convertido a Cristo. En este momento los israelitas, los judíos como nación, no creen en el Cristo que los cristianos creemos. Para los judíos, el que murió en la cruz hace más de 2000 años sigue siendo un impostor. Y no creen en lo absoluto, pues, en el Cristo histórico y el Cristo redentor que nosotros creemos. Por eso Israel necesita, en un momento determinado de la historia, recibir a Cristo y aceptarlo como su Salvador para que Él pueda operar el cambio radical interno y pueda escribir las leyes de Dios en los corazones de los hombres, de los judíos, para que pueda haber el cambio y la redención total de Israel, y eso tendrá su tiempo profético y su momento. El cuarto pacto tiene que ver con el pacto davídico. El pacto davídico es el acuerdo que tuvo Dios con David. Y le prometió a David que de su descendencia levantaría un rey cuyo reino sería sempiterno. Y en ese pacto Dios le ofrece trono a David. Y sabemos que quien va a cumplir el pacto davídico es nuestro Señor Jesucristo, quien en su primera venida le decían el Hijo de David. Estos cuatro pactos, el pacto abrahámico, donde se ofrece tierra, redención y descendencia, el pacto palestino, donde es la confirmación de la tierra, el pacto davídico, donde es la confirmación de un trono sempiterno, y el nuevo pacto, donde habla la redención y el perdón de los pecados de Israel. Todos esos pactos tendrán cumplimiento literal cuando aparezca el Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida, y ellos tendrán su cumplimiento literal en ese periodo que llamamos nosotros proféticamente el milenio. Ese es pues esta primera parte de la enseñanza, primer tema que hemos visto, importantísimo. Programa profético para Israel, pactos incondicionales, y todos estos elementos hay que tenerlo claro. Les recapitulo, nunca olviden ese pasaje bíblico, 1 Corintios 10:32, donde el apóstol Pablo marca la diferencia existente entre judíos, naciones o gentiles y la iglesia. Es lo que yo quiero que tengamos claro para seguir avanzando en las próximas lecciones. Entonces, vamos a recapitular rápidamente todo lo visto hasta ahora, ¿verdad? Ya hemos visto la Biblia y sus destinatarios,
los programas proféticos, hemos visto nada más el programa profético para Israel. Y hemos hablado de la Biblia y sus destinatarios, repito, 1 Corintios 10:32, tenga eso en su mente, que la Biblia tiene 3 destinatarios, y de esos 3 destinatarios Dios ha elaborado 3 grandes programas proféticos, uno para Israel, uno para las naciones y otro para la iglesia. Y el propósito de esos programas proféticos es, número 1, redimir a la nación de Israel, número 2, escoger a un pueblo entre todas las naciones que el Señor le llama iglesia, y número 3, doblegar el orgullo de las naciones. Además, en el programa profético para Israel específicamente, ¿qué vimos? Los pactos incondicionales, el abrahámico, el palestino, el davídico y el nuevo pacto. Hablamos que en el pacto abrahámico, Dios le prometía a Abraham tierra, descendencia y redención. En el pacto palestino habla de la seguridad de la tierra prometida con sus respectivos linderos dados en Josué capítulo 1, versículo 4. Hablamos del pacto davídico, donde Dios se compromete con David que de su descendencia se levantaría un rey cuyo reino sería sempiterno, y ese rey no fue Salomón, ni Roboam, ni Acaz, ni Jotán, ni Usías, sino nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el cuarto pacto incondicional hecho con Israel es el nuevo pacto que habla de la redención espiritual que Dios hará con ese pueblo, ya que ese pueblo todavía no cree en Jesucristo, pero llegará el momento en que sí, y Dios quitará el corazón de piedra, pondrá uno de carne, escribirá sus leyes en su corazón, y entonces ellos dirán: Cristo es el Mesías, Cristo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Esos 4 pactos incondicionales tendrán su cumplimiento en el milenio, cuando Cristo venga en gloria, ponga sus pies en el monte de los olivos, se abra un gran valle, juzgue Israel, juzgue las naciones, y luego comience ese reinado milenial. Cumplirá el Señor esas promesas que hizo a Abraham y que hizo a David, y que hizo al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, cuando habló del nuevo pacto. Así que en las próximas lecciones vamos a seguir con el programa profético para Israel. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver las 70 semanas de la profecía de Daniel. ¿Qué más vamos a ver? La singularidad del pueblo de Israel, y esos 4 grandes personajes que dio Israel y que ha dado mucho que hablar. Dios te bendiga, Dios te guarde, y no te olvides, suscríbete a nuestro canal Pastor Alexis 25M, y quiero escuchar también todas tus sugerencias y tus opiniones en relación al tema para poder interactuar. Firme adelante, Cristo está con nosotros y Cristo viene ya. Bendiciones.